Ok, vamos entonces a hacer la conexión del cuerpo del NMOS y el PMOS. Para eso estamos nuevamente en la carpeta Mag y abrimos Magic con el comando que ya conocemos. Vale, esperemos a que abra. Bien, ahí está abriendo. Vale, esperamos a que aparezca la paleta y abrimos el archivo asociado a el inversor, al layout del inversor que veníamos construyendo. Entonces abrimos y observamos que nos están viendo los layouts de los transistores. Para eso le damos S, clicamos S y después clicamos con X. Y así vamos a poder tener acceso a la vista del transistor que acabamos de exportar y de conectar. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer las conexiones de los cuerpos. Primero vamos a comenzar por el NMOS. Para eso hacemos zoom con Z, con la tecla Z. Y vamos a crear, primero generamos la grilla, ¿cierto? Para tener una referencia. Y ahora vamos a generar un cuadrado para conectar el cuerpo. Importante verificar que el cuadrado que vayamos a crear esté alineado con el transistor, si no se van a generar errores de DRC. Bien, entonces vamos a generar la primera capa, Paint PSD, que sería la capa de difusión a sustrato, ¿cierto? Observen que se genera un error de DRC con el poly debido a la cercanía de ese material. Entonces lo que vamos a hacer es alejarlo. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el transistor, el material con la tecla S y después con la tecla M la corremos un poco hacia la izquierda. Observen que ya no aparece ese error con el PMOS, pero sí hay un error de distancia entre el PSD y la difusión tipo N. Vamos a extender entonces la difusión tipo N y para eso le damos Paint en Edif. Perfecto. Bien, observen que ya no tenemos errores de ERC. El siguiente paso ahora es extender la capa del Local Interconnect, la capa LI. Así que es esa capa como azul clara que tenemos en el layout. Bien, acuérdense que esa capa LI es como una capa de metal cero, la podríamos asociar. Bien, y aquí lo que estamos tratando es de asegurarnos de que la capa que vamos a crear y la capa de Local Interconnect están alineadas. Para la creación, Paint LI. Bien, fue creada exitosamente. Y ahora lo que vamos a realizar son la creación de los contactos entre el Local Interconnect y la difusión a sustrato. Bien, ese es el tamaño, ¿cierto? Del contacto que vamos a crear. Y para crearlo vamos a definirlo como Paint PSC, de contacto de sustrato. Observen que hay unos errores de dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que nos dice eso es que la dimensión del contacto es relativamente pequeña. Vamos a eliminarlo con un undo y vamos a extender nuevamente el área para comprobar y cerciorarnos que si cumple las dimensiones mínimas que un contacto puede, un contacto sustrato puede tener. Nuevamente Paint PSC y observen que todavía aparecen unos puntos a la derecha. Le damos un undo y extendemos un poco más la dimensión hacia la derecha del contacto. Eso. Le damos nuevamente Paint PSC
y nos cercioramos que está bien, digamos, se respetan las dimensiones del contacto. Creamos un nuevo contacto, eh, pero con las mismas dimensiones, pero observen que hay una distancia entre los dos contactos que se está irrespetando. Entonces lo que hacemos es correr ese contacto hacia abajo. Lo podemos hacer de dos maneras, haciendo un undo o seleccionándolo con S y corriéndolo hacia abajo. El problema de esta última técnica es que se va a llevar todas las capas que hay debajo del área que seleccionamos. Entonces podemos rellenarlas. Sabemos que la primera capa pues es un local interconnect, entonces le hacemos el paint LI. Pero aparte de eso, recuerden que hay una segunda capa que está por debajo, que es la de paint PSD. Bien, la colocamos y vean que ya no aparecen errores. ¿Por qué coloco dos contactos? Porque, digamos, es una buena práctica, ¿sí? En el momento de la construcción, uno puede, digamos, de la fabricación del circuito, se puede dañar uno de los dos contactos, por ejemplo, y entonces queda uno como de soporte para que no haya problemas. Lo otro es que entre yo más contactos realice entre dos capas, la resistencia equivalente, porque cada contacto va a tener una resistencia asociada, va a ser menor. Entonces cada contacto va a tener una resistencia y esa resistencia va a estar en paralelo con otras resistencias asociadas a un contacto. Entonces por eso la resistencia equivalente va a disminuir y eso va a aumentar, digamos, a reducirse las caídas de tensión. Bien, pasamos al PMOS. En el PMOS la primera capa que vamos a conectar es una capa NSD. Aquí estamos verificando que estén alineadas correctamente el box, ¿cierto? Que vamos a generar con esta capa NSD y el PDIF. Bien, se genera NSD, Paint NSD, pero observen que nuevamente hay un problema de distancia de esa capa con el polisilicio, que es el gate del transistor. Entonces la corremos un poco hacia la derecha, ¿sí? Y de esa manera nos cercioramos que pues, digamos, ya no hay errores de distancia. Y lo que vamos a hacer ahora es extender el PDIF para que haya una conexión entre la capa PDIF que vamos a crear y la capa, bueno, que ya estaba antes, y la capa NSD, para que haya una continuidad, ¿cierto?, del área del transistor. Bien, perfecto. Entonces tenemos ambas capas conectadas. Aquí hay unos errores de DRC. ¿Sí? Vamos a irlos depurando a medida que vamos realizando las conexiones. Entonces, muy seguramente lo que vamos a hacer ahora es extender el pozo tipo N, que es esa capa verde, como verde clara. Entonces la vamos a extender. Sí, porque muy seguramente los errores que se están generando es debido a que la capa de NWL está muy, digamos, hay una distancia muy pequeña entre la extensión de la capa de NWL y la capa NSD. Bien, entonces Paint, NWL, ¿vale? Y de esa manera ya tenemos una extensión de la capa NWL. Lo que ahora nos está diciendo es, bueno, le podemos dar DRCY, ¿sí? Para saber en ese box que tenemos seleccionado cuál es el error que está apareciendo. Y aquí nos habla de una difusión, de unas distancias de difusión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es extender nuevamente la difusión NSD. Como nos vamos a dar cuenta ahora. Exacto. Generamos nuevamente el box donde queremos que se genere la capa NSD. Cuadramos las dimensiones del box. Sí. Importante verificar que estén alineadas las capas. El box con la capa NSD. Vale.
Vean que los mismos puntos nos están indicando hasta dónde debo extender nuevamente la capa NSD, ¿cierto? Listo. Vamos a la consola, le damos Paint NSD y vale, de esa manera ya tenemos nuevamente extendido el NSD, pero ahora pues digamos debido a que extendimos el NSD con respecto al PDIF, entonces hay que volver a extender el NWell, que es lo que justamente nos está indicando. Vale. Nuevamente seleccionamos el box asociado. Verificar que están alineados el box y la capa NWell. Clic derecho para la esquina superior derecha y le damos, vamos a la consola y le damos Paint NWell. Vale. Observen que ahora sí ya se eliminaron los errores de DRC. Entonces vean que esto es ir ajustando, ¿cierto? Uno ajusta por un lado, aparece un error, vuelve y corrige, aparece otro error y así hasta eliminar la cantidad de errores de DRC. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que extender ahora la capa NI, ¿cierto? LI del Local Interconnect para comenzar a colocar el contacto de Local Interconnect hacia el sustrato y terminar la conexión del cuerpo. Vale, entonces verificamos que estén alineados, ¿cierto? Y ahora, una vez cercioramos que digamos, el box que vamos a crear del Local Interconnect digamos, está en sus dimensiones adecuadas, lo que vamos a hacer ahora es generar la capa de Local Interconnect como ya la hemos venido generando, es decir, a través del comando paint espacio li. Listo. Extendemos y vean que seguimos con los 0 errores de DRC. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar el contacto entre la capa del Local Interconnect y la capa de NSD. Para eso, seleccionamos la capa, ¿cierto? Y vamos a darle Paint espacio NSC. Listo. Observen que se generan varios errores. Hay errores hacia arriba, hacia los lados, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es distanciar ese contacto del contacto que hay en el surtidor. Entonces le damos un undo y vamos a correr un poco ese contacto hacia la izquierda. ¿Vale? Bien. Vean que aquí no estoy tratando de que sea lo más compacto posible, sino pues, es una tarea para ustedes después, ¿cierto? De generar un layout lo más pequeño posible. Bien, nuevamente generamos el contacto NSC. Ya no hay problemas de distancia con el contacto que hay en el surtidor, pero sí hay unas distancias que se están violando, ¿cierto? Hacia arriba y hacia los lados. Entonces le doy un undo y lo que voy a hacer es ahora bajar el contacto un poco para, digamos, reducir el error o eliminar el error asociado a la parte de arriba y también a las dimensiones del contacto, como observábamos. Bien, todavía hay unas distancias que se están violando hacia arriba y hay un tamaño del contacto, ¿cierto? Mínimo que todavía no se ha alcanzado. Undo nuevamente, corremos un poco el contacto hacia abajo y lo otro que vamos a hacer es nuevamente extender el área del contacto para verificar que se está cumpliendo la dimensión mínima de un contacto. Paint espacio NSC. Listo. Y ya tenemos por lo menos corregidos esos dos errores. Vale, ahora que falta, pues muy seguramente faltará extender nuevamente la capa NSD y después la capa Local Interconnect. Entonces observemos lo que vamos a hacer ahora. Vamos a extender primero la capa NSD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generar el box, ¿cierto? Entonces, clic izquierdo con el mouse para determinar dónde va a quedar la esquina inferior izquierda del box
y clic derecho para determinar la esquina superior derecha del box. Hacemos Paint NSD, ¿cierto? Y vale, vean que ya no tenemos ese problema del Local Interconnect, pero se genera el problema del NWell, ¿vale? Entonces, nuevamente, como dije, esto es corregir un error, corregir otro, aparece otro, corregir un error, aparece otro. Pues digamos, en ese tanteo vamos a ir eliminando los errores de DRC. Entonces ahora vamos a extender la capa del Local Interconnect un poco. Verificamos que el box esté alineado con la capa del Local Interconnect que ya está creada, ¿cierto? Para hacer zoom, recuerden que es la tecla Z, Local Interconnect, y ya solo quedan dos. ¿Cuáles van a ser? Los asociados al NWell. Recuerden que si yo quiero hacer zoom out, ¿cierto? Lo que debo hacer es Shift y después la tecla Z para hacer zoom out. Bien. Ahora vamos a extender un poco más el NWell. Listo. Bien. Verificar, ¿cierto? Que están alineadas. Ven que ahí no está alineada. Hacemos la corrección. Listo. Y ahora, bueno, verificamos en la parte de abajo que si esté bien, si está correcto. Y ahora vamos a darle un Paint, espacio, NWell. Y Enter. Listo. 0 errores de DRC. Perfecto. Ya tenemos todo, digamos, listo. Pero, como les mencioné anteriormente, una buena práctica es aumentar el número de contactos entre las capas para reducir la resistencia equivalente. Entonces vamos a generar un nuevo contacto aquí. Le vamos a dar Paint, espacio, NSC, Enter, ¿cierto? Creamos otro contacto, podemos crear más hacia abajo. ¿Sí? La idea es aprovechar la mayor cantidad de área disponible para generar contactos. Bien, aquí nuevamente Paint NSC. Listo. Y podemos hacer uno más como buena práctica. Aquí la idea sería extenderlo a lo largo de todo el surtidor. Bien, entonces Paint, espacio, NSC. Y de esa manera pues ya tenemos bastantes contactos. Vale. V para hacer digamos, para tener toda la vista completa de la estructura. Y ya podemos decir que tenemos realizadas las conexiones del PMOS y el NMOS. Entonces salvemos nuestro layout. Entonces File, Save, Auto-Write. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar la extracción de del LBS. Entonces extract, do local, ya lo conocemos. Extract, espacio, all, nuevamente ya lo conocemos. Después de esto, x2 spice lbs y ahora x2 spice y le damos enter. Listo. Ya de esta manera tenemos las conexiones a sustrato en el PMOS y del NMOS y podemos cerrar Magic y le damos quit. De esa manera ahora lo que vamos a hacer es nuevamente comprobar el LBS.